Ampliamos el living en el comienzo de nuestro programa, en este miércoles particular, otro miércoles con medida de fuerza referida a la educación, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Recibimos en esta tarde a Silvia Almazán, secretaria de Educación y Cultura de SUTEBA. Gracias por estar. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Bueno, a ver, en gráfica lo podemos definir fácilmente a través de los tags, que son las palabras más recurrentes, y a partir de ello, educación, clases, escuelas, docentes, gremios, gobierno son de las palabras más recurrentes por estos días. Finalmente, una nueva propuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires y un nuevo no de los representantes gremiales. ¿Qué está sucediendo? Es que no hubo una nueva propuesta del gobierno. Reiteró la misma que había expresado en la reunión anterior de Comisión Técnica Salarial. Es decir, un 19% en 3 cuotas. Sí. El tema es que nosotros hoy tenemos un 47% aproximadamente de docentes con salarios por debajo de la línea de pobreza. Con la percepción, más de 40%. Bien. Debajo de la línea de pobreza. Con el desarrollo, digamos, estas 3 etapas que plantea el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a fin de año aún se mantendría un porcentual muy importante en la misma condición. Por lo tanto, nosotros venimos planteando, este escenario de conflicto no lo construimos los docentes, se construyó desde el año pasado. El gobierno tendría que haber activado durante el segundo semestre una cláusula del acta paritaria que planteaba un monitoreo salarial. Es decir, si la inflación superaba el poder adquisitivo del salario de los docentes, tenía que convocar a la Comisión Técnica Salarial. Esto no se hizo. Entonces, hoy en el ámbito de la paritaria estamos discutiendo 2 cuestiones. El recupero del poder adquisitivo perdido durante 2016 y el aumento salarial 2017. Ambas cuestiones no las solicitamos solamente los trabajadores de la educación. Hoy hay una dinámica de luchas de todos los trabajadores en ese sentido, porque es el impacto de las políticas económicas que la inflación, el aumento de la canasta alimentaria, el aumento de las tarifas, en nuestro caso el aumento de la canasta escolar, impacta en el salario de los docentes. Entonces, estas 2 cuestiones que hoy se están discutiendo tienen una caracterización diferenciada entre el gobierno y los trabajadores. Para el gobierno no hubo pérdida, dijo durante gran tránsito de esta negociación, que no había habido pérdida. Ahora reconoce por muy ínfima, casi menos de un 2% de esa pérdida de salario. Y por otro lado, en relación a la proyección de la inflación, está en sintonía con el gobierno nacional, que dice que va a ser de un 18%. Para nosotros, hasta ahora, tomamos algunas consultoras, más oficiales, menos oficiales, que proyectan en un 25%. Esto no es nuevo, lo veníamos planteando que era necesario que nos convocaran el año pasado, con tiempo. Y lo que vemos es que el gobierno reitera la propuesta y viene con hipótesis de posibles aumentos salariales. Y estamos a 28 de marzo, no estamos 28 de enero o 28 de febrero. Los docentes necesitamos certezas respecto de cuánto va a ser la percepción del salario. Que un ministro diga, usted va a cobrar lo que dé la inflación, no me da previsibilidad a mí en el tránsito de ni siquiera un trimestre, porque quiere decir que va a haber una movilidad mensual que no está acordada aún en el marco del acuerdo paritario, o que incluso plantee una especie de fondo común a partir de la reducción de las licencias, poniendo bajo sospecha a los docentes. Es decir, aquí el control de las licencias lo ejerce el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de una empresa privada. La contrató, es una prestataria. Hacen ellos el contralor, pero sin embargo en el discurso ponen en la mira sospechas sobre los docentes. Y nosotros mismos tendríamos que ser los que, modificando, porque aparte son licencias estatutarias, modificando, lograríamos un ahorro para un posible incremento salarial hacia fines de año. Entonces nos parece que es poco serio. Hay un distrato con los trabajadores de la educación. Hay un discurso que habla de la valorización de la educación pública, pero que contrasta con la realidad que hoy se vive incluso en las escuelas. ¿Los padres lo entienden? ¿Los alumnos lo entienden? ¿Los acompañan? Mira, los papás y las mamás tienen justa razón cuando plantean que los hijos tienen que tener clases. Nosotros también queremos estar en la escuela dando clases. Nosotros reconocemos ese derecho y ellos reconocen el derecho a lo que estamos planteando, porque comparten este análisis de la realidad que nosotros tenemos. A ver, desde el año pasado en las escuelas viene creciendo la demanda para incorporar a niños y jóvenes en los comedores escolares. Hemos tenido papás que se han acercado y mamás a decirnos, no le pudimos comprar los útiles todavía, si empiezan las clases no sabemos qué vamos a hacer. Nosotros tuvimos que comprar las tizas en las escuelas, ir a pintar los pizarrones, acondicionar lo que la Dirección General de Escuelas no hizo durante el receso escolar. Si mañana comenzaran las clases, hay escuelas que no empezarían, porque no fueron refaccionadas. Entonces,
se descarga la responsabilidad de la educación sobre los docentes. Hay una parte importante que es nuestra, es verdad, pero la parte fundamental es del gobierno de la provincia de Buenos Aires. La educación no se garantiza el primer día de clases, es todo el ciclo, es todo el año. Entonces eso requiere de políticas públicas, de recursos. Nosotros hemos planteado otros puntos en la agenda paritaria que no están siendo difundidos. Queremos discutir salario, pero también variables que hacen a que podamos avanzar en mejorar lo que hay que modificar y modificar lo que hay que mejorar y modificar en la educación de la provincia de Buenos Aires. Y no se han convocado tampoco las otras comisiones técnicas salariales. Nosotros queremos ver cuestiones que hacen a cómo se va a extender la jornada escolar, que eso es muy importante, cómo va a ser la cuestión de infraestructura, cuáles son los programas previstos, qué impacta de las condiciones de trabajo, que son las condiciones de aprendizaje de nuestros estudiantes, pero cómo impactan esas condiciones en la salud laboral, qué tiene que ver con el tema de las licencias. No lo eludimos, queremos discutirlo. Lo que pasa es que tampoco nos convocan y son decisiones unilaterales como las que está pasando en relación al salario, ¿no? Este conflicto, digo, teniendo en cuenta que ahora se viene una nueva medida de fuerza y un nuevo paro, ¿cómo ves el panorama a no tan largo plazo? Mira, ojalá el conflicto llegara hasta mañana, que tenemos las 48 horas, y el gobierno convocara a una nueva reunión de comisión técnica salarial y planteara, considerando las variables que venimos expresando desde fines del año pasado los trabajadores de la educación. Nosotros estamos trabajando desde febrero en las escuelas, preparamos la planificación pedagógica, las escuelas están listas en la medida de nuestras posibilidades y de las comunidades educativas, el delantal está previsto para esa tarea. La decisión de que eso pase es del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, nosotros tenemos voluntad y vocación de diálogo. Ahora, la vocación de diálogo que expresa el gobierno de la provincia de Buenos Aires son acciones de políticas públicas concretas, no es solo discurso. Entonces, digamos, la inflexibilidad nuestra no tiene que ver con que nos resistamos a estar en la escuela, nos resistimos a las modificaciones en educación. Queremos que haya un debate democrático, nada más. Y creo que esto hay en ese sentido, una posición inflexible del gobierno, ¿no? Más allá del tema salarial, ¿se están preparando los docentes en esta dura tarea que imagino va a tener que ser intentar enseñar lo mismo con menos días de clases? No sé si va a ser lo mismo. Hay otras cuestiones que en estos días también estamos enseñando. Los días que vamos a las escuelas y hablamos con nuestros estudiantes, hablamos con los papás, con las comunidades. A ver, democracia y derecho se enseñan ejerciendo el derecho y también apelando a las distintas instituciones democráticas. Esa es parte de la práctica. Es muy difícil enseñar democracia y derecho si yo vuelvo a la escuela resignando derechos. Porque lo concreto es a poder comunicar conocimientos que avancen transformando y modificando la realidad. Ustedes son jóvenes, los que tenemos en la escuela primaria y secundaria son más jóvenes todavía. Sí. Y ellos tienen que diseñar un mundo en el siglo XXI en el que nosotros ya vamos a ser parte de la historia. Entonces eso requiere mucho de inversión, de políticas públicas. Yo formo parte de una generación, soy directora de una escuela, ¿no? Que cuando empecé a trabajar como maestra teníamos 3 horas de clases. Mi escuela tenía 3 turnos. Tenía turno mañana, intermedio y tarde. Y tenía compañeras que tenían escuelas con 2 horas de clase, 4 turnos. Hoy hay una realidad donde estamos debatiendo cómo avanzamos en una jornada extendida, 6, 7 horas. Tenemos la educación técnica con un despliegue de estos últimos años en investigación, en ciencia y en tecnología, que tiene reconocimiento mundial. En Europa y en Latinoamérica se han premiado trabajos de la provincia de Buenos Aires, de acá nomás de La Plata, pero del interior de la provincia y del conurbano. Entonces, ¿esto cómo lo fortalecemos? Estas cuestiones queremos trabajar en el ámbito de la paritaria. No queremos que nos ocupe todo el tiempo solamente el salario, porque tenemos formación pedagógica, tenemos conocimientos, sabemos, digamos, de la conducción de una escuela. Ustedes saben que hay escuelas que un director la conduce y por ahí tiene 600 docentes bajo su responsabilidad y 2.500 estudiantes, más que lo que tiene a veces un jefe comunal. ¿Se entiende? Entonces digo, sí, hay muchas responsabilidades. Queremos ver de qué manera podemos avanzar garantizando las mejores condiciones para enseñar, para aprender y queremos estar en la escuela. Reitero, la decisión es del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tal vez menos palabras, más propuestas concretas y más trabajo concreto, ¿no? ¿Tiene la plata el gobierno? Porque ahora la coartada, por lo menos en base a la negociación,
abierta desde ayer tiene que ver con esto, de los 14,5 millones casi por la pérdida de lo que ellos marcan el 17% de ausentismo. Y allí está la extorsión. Dicen, bueno, si nosotros liberamos esa plata podemos negociar de otra forma. Digo, me imagino que hay un registro en donde el ausentismo está justificado. Digo, no cualquier docente va a pedir ausencia a sus horas en un colegio. ¿Pero tiene la plata después el gobierno pese a ese monto o no? ¿Hoy no está el dinero en la provincia de Buenos Aires para llevar a una situación tan extrema como la que estamos viviendo hoy? Por un lado, el gobierno de la provincia de Buenos Aires dice que es una situación deficitaria la de la provincia. Otra situación que pasó es que se aprobó un presupuesto educativo con una disminución de un 3,2 puntos que representan más de 16.000 millones de pesos. O sea, la incidencia del presupuesto educativo en el presupuesto general se redujo. Se redujo incluso en áreas que tienen que ver con cómo se garantiza la educación de jóvenes y adultos o la formación docente o incluso infraestructura. La ley de financiamiento educativo, una ley nacional, y la ley de educación plantean la responsabilidad de la educación en todo el país es del gobierno nacional, es del Estado nacional. Si eso se incumple, empiezan a pasar estas situaciones que hoy hay conflicto en la mayoría de las jurisdicciones provinciales en nuestro país. No se convocó a la paritaria nacional. El año pasado, con los mismos actores del gobierno y de las organizaciones sindicales, se pudo avanzar en un acuerdo paritario nacional y en un acuerdo paritario provincial. ¿Qué transformó que la página hoy hay una estigmatización de los trabajadores de la educación, de los referentes sindicales y de las organizaciones sindicales e incluso una acción descalificatoria de la escuela pública? ¿Qué esconde? ¿Un cambio en la direccionalidad política del gobierno que se empieza a desresponsabilizar de la educación pública o van a ser reformas educativas unilaterales? Lo que nosotros decimos que medió de manera importante es que no se convocó a la paritaria nacional. La paritaria nacional pone en el marco de la Ley de Financiamiento Educativo, reitero, la responsabilidad en el Gobierno Nacional, no solo del salario de los docentes, fija el piso salarial nacional. Si las provincias no llegan a ese piso salarial nacional, la Nación tiene que asistir a las provincias. Pero no solo eso, hay otra suma que se llama incentivo docente, que lo garantiza el Estado Nacional, que eso integra el salario de los docentes en cada una de las provincias. Pero en la paritaria nacional, como en la paritaria provincial, también se discute presupuesto educativo y política educativa. Y nosotros queremos ser parte protagónica de también esa discusión. Por eso, no convocar a la paritaria nacional está lesionando en parte no solo el derecho de los trabajadores de la educación. Hoy estamos avanzando a que dentro de muy poco tiempo podamos ver recién una cohorte entera de estudiantes que haya transitado los 14 años de obligatoriedad en el marco de esta nueva ley de educación. Por lo tanto, requiere de un debate democrático de qué nuevos desafíos nos planteamos. En esa convocatoria nosotros queremos estar, pero hoy tenemos que estar discutiendo nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo. Por eso digo, esto depende del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hablabas hoy de la Dirección General de Escuelas y allí decías, bueno, si llegamos a un acuerdo con el gobierno y empezamos las clases, y en referencia a lo que te preguntaba Nico, decías, bueno, ojalá sea mañana, donde lleguemos a un acuerdo. ¿Cuántos colegios en la provincia de Buenos Aires no podrían empezar por las condiciones edilicias? Y hay un porcentual, nosotros estamos relevando, hay un alto porcentaje de escuelas de la provincia de Buenos Aires que tienen problemas de filtraciones. Capaz que comienzan las clases y al día siguiente llueve y hay 3 días en los que no tienen clases. Sí. Hay escuelas con porcentuales importantes relacionadas con el tema de cloacas, desagües pluviales, el tema del agua potable, el tema del mobiliario. Hay escuelas que han pedido 3 aulas de mobiliario. Hay escuelas que se caen a pedazos. Por eso estamos hablando de alguna sistematización que en este momento nosotros estamos haciendo de las diferentes problemáticas que las atraviesan. Pero a otros les faltan aulas. El año pasado hubieron escuelas que no comenzaron el primer día de clases, que comenzaron 45 días después. Incluso algunas que funcionaron con 2 horas de clases, con turnos alternados, días alternados por semana. Y por eso decimos, no es el primer día de clases, también es la discusión y la decisión política de garantizar integralmente la escuela pública. ¿Y eso lo habla el gobierno o no? ¿Eso lo está hablando el gobierno a través de Finocchiaro o los representantes que van a las reuniones? Hasta ahora, de lo que es la realidad de las escuelas es en términos discursivos y de intencionalidad política. Claro. Nosotros necesitamos política pública y recursos concretos. O sea, cuando se habla que falta mobiliario, las mesas y las sillas tienen que llegar a la escuela. Nosotros estuvimos el año pasado en una escuela de Moreno, en una escuela rural, en el distrito de Moreno, se sentaban en troncos de árboles los pibes.
Estamos en el siglo XXI, no. Y se pidió durante varios meses que enviaran algo de mobiliario. Entonces, esto es la prioridad. Creo que el establecimiento de prioridades, tenemos una dificultad ahí en las políticas nacionales y en las políticas provinciales, ¿no? Y teniendo en cuenta estas cosas que marcas, estos déficits que marcas, ¿tuviste la posibilidad o algún colega tuyo de hablar con los chicos? A ver si ellos tienen ganas de arrancar, si disfrutan de sus eternas vacaciones, si dicen, no, bajo estas condiciones yo no voy a ir a un aula, o si quieren ir a un aula bajo todas estas circunstancias. Mira, los pibes, cualesquiera sea su edad, disfrutan de estar en la escuela por diferentes cuestiones. Nosotros los encontramos muchos años después y siempre hay algún tipo de reconocimiento de lo que se trabajó en la escuela. Hoy, con los que más pudimos producir un debate fueron con los estudiantes de escuelas secundarias. Y ellos también están organizados, la verdad que en este tiempo democrático la organización, y quieren que sus expectativas, cuáles son las prioridades en relación a qué conocimientos quieren que en la escuela se comunique y se trabaje, y también quieren ser escuchados. Y nosotros nos parece que esa demanda en términos de derechos es muy importante, porque hoy un joven a los 16 años puede elegir el presidente, puede elegir su gobernador, puede elegir su jefe comunal, puede elegir legisladores y diputados, y aún no se ha concretizado o garantizado que tiene el derecho a incidir y a debatir la política educativa. Entonces nos parece que hay cuestiones que están pendientes y que son muy importantes y nosotros también queremos ser parte, vuelvo a reiterar, protagónica, activa, de poder ver de qué manera en la provincia de Buenos Aires y en todo el país avanzamos en educación pública de calidad. ¿Cuáles son las mejoras necesarias? ¿En qué avanzamos y qué es lo que está pendiente? Si tenés que resumir lo que es la educación pública para vos. La educación pública es un derecho, fue una construcción social de nuestro pueblo, de muchas luchas históricas, no solo de los trabajadores de la educación, de las comunidades educativas, de los estudiantes, podríamos hacer como una línea histórica sobre esto. Pero la educación pública es la decisión consciente de una sociedad, de la formación de sus generaciones, y está vinculado con un proyecto de país. Lo que definimos como país, como perspectiva de país, lo pensamos en aquello que se denomina a veces la educación formal, es decir, la comunicación sistemática de conocimientos, la organización, el recurso, las políticas, los diseños curriculares, en verdad tienen que tener esa direccionalidad que vos le imprimís a un país. En los 90, cuando las fábricas se cerraban y se iniciaba un proceso de subordinación fuerte en nuestro país a lógicas de las multinacionales o a las lógicas de los países más desarrollados, entre comillas, lo que se planteó fue una primaria de 9 años en la provincia de Buenos Aires y una secundaria de 3 años, porque no era necesaria una formación ni que las generaciones llegaran al nivel universitario. Nosotros en la Argentina en estos años, la Ley de Educación nos plantea el desafío de una secundaria de 6 o 7 años y la llegada de primerísimas generaciones a la universidad y al nivel terciario. Eso se tiene que garantizar, pero eso también está relacionado con qué modelo de producción, de desarrollo, qué perspectivas laborales hay para las nuevas generaciones fundamentalmente, ¿no? Desde esa definición y en este contexto histórico, ¿qué crees que es para el gobierno de la provincia de Buenos Aires la educación pública? Mira, si nosotros vemos que está en línea con el gobierno nacional, para el gobierno nacional es la primera vez que asistimos a escuchar que un presidente establece una diferenciación entre la escuela pública y la privada en el sentido discriminatorio de la escuela pública. Y a partir de ahí, una campaña descalificatoria de la educación pública. Y ahí fueron funcionales los dispositivos de evaluación. El ministro de Educación dijo el año pasado, está en una situación crítica. La escuela es una fábrica de hacer chorizos. Y en realidad siguen planteando lo mismo. Hay una situación de emergencia, no se enseñan, los pibes no aprenden. Hay un desconocimiento de lo que pasa en la escuela pública. Si vos no transitaste por la escuela pública, ni tus hijos van a la escuela pública, no conocés la realidad de lo que pasa ahí, ni cómo se enseña, ni cómo es la organización escolar, ni cómo se planifica. Nosotros muchas veces tenemos que aclarar que cuando se habla de 4 horas de trabajo de un docente, se habla frente al alumno, pero no del tiempo que se destina a planificar, a pensar las tareas extraescolares, las vinculadas con la comunidad, el trabajo de evaluación, los materiales didácticos. Todo eso lleva a una jornada mucho más extendida en el trabajo del docente. Y muchas veces esto está ligado a la vocación, pero para nosotros está ligado a la responsabilidad social que tenemos como adultos y como educadores en la formación de las generaciones que vienen. Y seguimos apostando a que la educación es una herramienta que posibilita
construir formas de mirar cómo cambiar las realidades injustas. Ese es un punto para nosotros innegociable en la escuela pública. Y pensamos que en eso hay conocimientos. Por eso creemos que la lectura de la historia reciente es muy importante. Es decir, que un chico que... A ver, las pruebas estas estandarizadas internacionales no te dan la lectura de si nuestros jóvenes aprendieron la diferencia entre democracia y dictadura. Y eso es fundamental, porque pertenezco a una generación que se planteó ese compromiso, porque si no aprendemos eso y no lo trabajamos, corremos el riesgo de reiterarlo, de recurrir a formas institucionales autoritarias. Por lo tanto, nos parece que esta cuestión, como muchas otras, no dan cuenta a veces las evaluaciones estandarizadas de los conocimientos que aprenden nuestros estudiantes en las escuelas, ni de la forma de producción que hoy las escuelas públicas tienen. Silvia, gracias por acercarte y por tu tiempo. No, gracias a ustedes y bueno, queremos estar en la escuela, queremos volver, tenemos todo preparado. La decisión es del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero queremos seguir trabajando. Esperemos que sea y lo antes posible. Esperemos que eso sea así.